Muy buenos días, siendo las 11 horas con 15 minutos del día 20 de junio de 2018, se da inicio a la sesión pública extraordinaria que fuera convocada para esta fecha. Solicito a la secretaria de Acuerdos, por favor, realice el pase de lista para verificar si existe quórum legal para sesionar. Con su autorización, comisionada presidenta, hago constar que se encuentran presentes, además de usted, los comisionados José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez, así como el secretario ejecutivo Miguel Ángel Apodaca Martínez y la encargada de despacho del órgano interno de control, Yadira Arroniz Sánchez, en su calidad de comisaria, por lo que le informo que existe un quórum legal para sesionar. De conformidad con la normatividad que rige a este instituto, es que al existir quórum legal para sesionar, se declara formalmente instalada la sesión, y tomando en cuenta que el orden del día fue notificado previamente a los integrantes del Pleno y además fue publicado en la página electrónica de este instituto, solicito la dispensa de su lectura, por lo que se somete en un mismo acto a votación la dispensa de la lectura y la aprobación del orden del día. Por favor, los que estén a favor de esta propuesta, manifiéstenlo en votación económica levantando la mano. Tome nota, secretaria de Acuerdos, de que el orden del día, así como la dispensa de su lectura, han sido aprobados por unanimidad de votos. Respecto del punto número 5, solicito a la secretaria de Estudio y Cuenta, Ofelia Rodríguez López, adscrita a mi ponencia, dé cuenta con los proyectos de resolución que someto a consideración del Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación. Señorita secretaria, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Con su autorización, comisionada presidenta, señores comisionados, doy cuenta al Pleno con 45 proyectos de resolución que en total comprenden 47 expedientes. En primer lugar, doy cuenta con los expedientes 693 y 696 presentados en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, en los que se requirió conocer del Centro de Estudios e Investigación en Seguridad la plantilla docente para impartir clase a nivel de maestría y la lista del personal que ha recibido exhortos laborales. 683 y acumulado, 738 y 750 interpuestos en contra de los ayuntamientos de Poza Rica de Hidalgo, de Ocelo y Veracruz, en los que se pidió información relacionada con el bacheo, acta de entrega-recepción de la administración y el dictamen de la misma, así como gastos efectuados en papelería, fotocopias y materiales de impresión y en renta y mantenimiento de fotocopiadoras, respectivamente. 712 presentado en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el que se requirió versión pública de los recibos de nómina del personal correspondientes a los años de 2011 a 2018. 729 y 805 presentados en contra de la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Oficina del Gobernador, en los que se solicitó catálogos de puestos, sueldos y salarios, área en la que se desempeña una servidora pública, puesto y funciones. 723 y 793 interpuestos en contra del Ayuntamiento de Jalapa, en los que se requirió información relacionada con el decomiso de mercancías en vía pública y aquella tocante a la ejecución de obras de la calle Retorno Urno del fraccionamiento Atenas. En los proyectos se propone confirmar las respuestas otorgadas tanto en el procedimiento de acceso como durante la substanciación de los recursos, toda vez que se proporcionó la información solicitada a los recurrentes, cumpliendo los entes obligados con el derecho de acceso a la información. A continuación, doy cuenta con los expedientes 662, 673, 718, 759, 762 y 783, presentados en contra de los ayuntamientos de Ixhuatlán del Café, Córdoba, Coatzacoalcos, Soconusco y Comapa, en los que se pidió en qué está siendo erogada una participación federal, plan de desarrollo municipal, plantilla de inspectores de comercio, acciones para contrarrestar la inseguridad, permisos de notificación que se han otorgado, copia de comprobantes fiscales digitales y currículas de titulares de las unidades de transparencia y declaraciones fiscales, entre otras. En los proyectos se propone declarar fundados los agravios hechos valer, toda vez que fueron interpuestos por la omisión de dar respuesta y entrega de la información solicitada, por lo que se propone ordenar a los entes obligados que entreguen y o pongan a disposición de los recurrentes la información solicitada de manera gratuita en los términos señalados en cada uno de los proyectos. Asimismo, se propone exhortarlos para que en posteriores ocasiones den cabal cumplimiento en los términos establecidos en la materia a la tramitación de las solicitudes de información que se les formulen.
Enseguida me referiré a los recursos 667 y 680 presentados en contra del Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, en los que se pidió conocer el motivo o método de designación o selección para elegir a la actual directora del DIF municipal y nombres, cargo, experiencia comprobable en materia de transparencia, salario, escolaridad del personal que se encuentran asignados a la unidad de transparencia. 715, presentado en contra de la Coordinación General de Comunicación Social, en el que se requirió el desglose detallado del gasto reportado en el tercer informe del gasto público bajo el rubro de planeación estratégica en comunicación, incluyendo nombre de los proveedores o razón social contratada, servicios prestados y los montos de cada contrato. 687 y acumulado, 753, 765, 814 y 817, presentados en contra de los ayuntamientos de Isla, Villa Aldama, San Andrés Tuxtla, Las Chuapas y Atzacan, en los que se pidió gastos de representación y viáticos, nombre y sueldo de quienes fungieron como agentes y subagentes municipales, remanentes de todos los fondos federales y extraordinarios, reintegros realizados a la tesorería de la Federación, si cuentan con policía municipal y si es así, se les dé a conocer el nombre de su comandante, jefe o director, así como su trayectoria. Copia digital de los comprobantes fiscales digitales de los titulares de la unidad de transparencia y currículas, entre otras. 699, 726 y 827, presentados en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, Universidad Veracruzana y la Comisión Municipal de Agua Potable de San Andrés Tuxtla, en los que se requirió conocer el sueldo mensual del director del Centro de Estudios e Investigación en Seguridad, pago de nómina mensual de una servidora pública, periodo laborado y solicitud de licencia y los términos en los que se aprobó. Información de las obras realizadas en una localidad, específicamente dirigidas a la recolección de aguas negras, drenaje, sanitario o planta de tratamiento de agua, entre otras. 732, presentado en contra de la Secretaría de Desarrollo Social, en el que se pidió las actas del fallo de las licitaciones simplificadas que se llevaron a cabo entre los meses de septiembre a diciembre de 2013. 741, 771 y 774, interpuestos en contra del Ayuntamiento de Jalapa, en los que se requirió cuántos espectaculares ha colocado durante el año 2018, los lugares y costos por cada uno y copia de los pagos o facturas que se hayan realizado para la obtención de los mismos. Documento que contenga la información del padrón de contratistas para obra pública e infraestructura urbana, así como cuántas regidurías hay, de qué están encargadas cada una de ellas, nombre de los regidores, salarios, cuántas direcciones existen y los nombres de los directores, entre otras. En los proyectos enunciados se propone modificar las respuestas dadas, toda vez que en los expedientes 677 y 680, la titular de la unidad de transparencia omitió realizar una búsqueda exhaustiva en todas las áreas que por sus atribuciones pudieran contar con lo peticionado en cada uno de los recursos, aunado a que, al existir una incongruencia en la información publicada con la entregada a la parte recurrente, es que se vulnera el derecho de acceso, toda vez que no existe certidumbre en los datos proporcionados. De ahí que se ordene al sujeto obligado a entregar la información de acuerdo a lo señalado en cada uno de los proyectos. En el expediente 687 y su acumulado, de auto se advierte que durante el procedimiento primigenio, el sujeto obligado entregó al recurrente una relación de viáticos respecto del periodo solicitado en un formato que deriva del programa del Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz. Sin embargo, lo proporcionado no guarda debida relación con los lineamientos generales para la publicación de la información, aunado a que no se tiene publicada la información solicitada en el portal de transparencia ni en el CIPOT, por lo que se propone ordenarle que proceda de conformidad con lo indicado en la consideración tercera del fallo. Por su parte, en el expediente 699, si bien el ente obligado pretendió dar cumplimiento al derecho de acceso, informando que lo solicitado está publicado en una dirección electrónica, lo cierto es que lo publicado no se encuentra acorde a los lineamientos generales para la publicación de la información de la Ley número 875 de la materia, por lo que se le ordena que emita una nueva respuesta en la que entregue la información en los términos señalados. Y respecto del recurso 715, se incumple con el derecho de acceso, ya que no obstante el sujeto obligado a través del área idónea
realizó un desglose por capítulo de gasto respecto de la planeación estratégica en comunicación, lo cierto es que respecto al nombre de los proveedores o razón social contratada, servicios prestados y montos de cada contrato, no fue atendida debidamente, ya que condicionó el pronunciamiento a que los contratos, servicios y o montos se interpretaran con algún servicio de comunicación, lo que de ninguna manera se mencionó en la solicitud, por lo que se le ordena que previa búsqueda exhaustiva de la información se pronuncie a través del área idónea con independencia de si se trata o no de algún servicio de comunicación, sino todo aquello que se hubiera generado bajo el concepto de los gastos del rubro de planeación citada, así como publicar y actualizar la información señalada en el fallo. En el caso del recurso 726, si bien el ente obligado dio respuesta a una parte de la información solicitada, acompañando el soporte documental respectivo, lo cierto es que, con relación a las copias simples del pago de la nómina mensual requeridos, al entregarse los reportes de nómina, resulta insuficiente para tener por colmado el derecho de acceso, por lo que se estima ordenar que dé respuesta y proporcione la información de manera electrónica, debiendo remitir además el acta del Comité de Transparencia por la cual se aprueben las versiones públicas. En el expediente 732, el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud a través de la jefa de la unidad administrativa, la cual adjuntó los dictámenes técnicos de las 4 licitaciones señaladas por la parte recurrente. Lo cierto es que no se realizó la búsqueda de forma amplia respecto a los meses requeridos en la solicitud. Y si bien en su portal existen diversas licitaciones publicadas, lo cierto es que no todas cuentan con lo requerido por la parte recurrente, de ahí que resulte procedente ordenar la búsqueda exhaustiva de la información peticionada a fin de colmar el derecho de acceso de la parte recurrente. Por cuanto hace a los expedientes 741, 771 y 774, de las constancias de auto se tiene que en el primero de los enunciados la respuesta proporcionada fue incompleta, pues no comprende el total de los anuncios solicitados. Además, porque no se proporcionó el soporte documental de los anuncios espectaculares señalados inicialmente. Y por cuanto hace el segundo, lo proporcionado también fue incompleto, pues solo se limitó a proporcionar el nombre del contratista y de su representante legal a través de un documento ad hoc, y si bien de la diligencia de inspección se advirtió que cuenta con información publicada, lo cierto es que la misma no se encuentra acorde a los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones de transparencia. Y tocante al 774, durante el procedimiento de acceso, el ente obligado no dio respuesta a la solicitud, ya que únicamente prorrogó el plazo para atender la solicitud sin que hubiera acreditado haber respondido a ella. Y durante la substanciación, el director de Recursos Humanos adujo que existen 11 direcciones refiriendo los nombres. Sin embargo, de la diligencia de inspección a su portal, se advirtió que de conformidad con su organigrama existen 16 direcciones. Y respecto de los salarios, tanto de los regidores como de los directores, remitió 2 tablas con el sueldo mensual, prima vacacional y aguinaldo, aduciendo que en cuanto a bonos, gratificaciones y viáticos se estaba trabajando en la metodología para su asignación, la cual en el momento oportuno se le daría publicidad para conocimiento de la ciudadanía. Empero, se estima que a la fecha en que se solicitó la información, se les pagaría a los servidores conforme a la plantilla y presupuesto aprobado por la anterior administración, de ahí que se encontraba en posibilidad de cumplir con lo solicitado y de la diligencia a su portal se advirtieron incongruencias en la información, por lo que se propone ordenar al ente obligado que entregue la información pedida en cada una de las solicitudes, atento a lo señalado en los proyectos. En tanto, en el recurso 753 se tiene que si bien entregó parte de la información peticionada, la misma es incompleta, ya que se omitió informar respecto si el sujeto obligado realizó reintegros a la tesorería de la Federación de los fondos federales recibidos en 2017 durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente o si lo hará de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente, entre otras, por lo que se ordena al ente obligado entregar la información faltante. Por lo que toca al 765, de auto se tiene que de la solicitud se pidió las ayudas económicas que ha recibido una comunidad y de las respuestas dadas se limitaron a señalar que aún se encuentran en etapa de análisis y estudio sin pronunciarse sobre los años previos solicitados, aunado a que también se omitió lo relativo a si una estación cuenta con agua potable, por lo que se ordena al ente obligado entregar la información faltante. En tanto, en el recurso 814 se incumple con el derecho de la parte recurrente, toda vez que el sujeto obligado en el procedimiento de acceso
fue omiso en dar respuesta a lo solicitado y si bien durante la substanciación pretendió cumplir con su obligación al informar parte de lo peticionado, lo cierto es que con relación a las acciones de coordinación a programas que han establecido con las diversas instituciones solicitadas, el director de Seguridad Pública del Ayuntamiento respondió que las acciones que se han establecido son con el Ejército Mexicano, sin informar cuáles son estas, como lo pidió el ahora recurrente. De ahí que, de la normatividad que se cita en el fallo, se desprende que el ente obligado se encontraba en posibilidad de pronunciarse respecto a lo solicitado y en su caso realizar la prueba de daños si considera que la información actualiza alguna de las causales de reserva, por lo que se ordena que entregue a la parte recurrente la información en los términos de lo señalado en el proyecto. Y en el expediente 817 de auto se advierte que el sujeto obligado dio respuesta parcial a la solicitud de información, por lo que se propone ordenarle que previo trámite ante la Tesorería, Recursos Humanos o Archivo, entreguen la información de conformidad con lo indicado en la consideración tercera del fallo. Y en lo que respecta al recurso 827, si bien existe una respuesta por parte del ente obligado, lo cierto es que la misma debió contener elementos mínimos que permitiesen al solicitante tener la certeza de que utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, exigencia que fue soslayada puesto que se incumple con justificar la búsqueda exhaustiva de la información con base en los elementos que el ente obligado cuenta para abocarse a la misma, por lo que se ordena se proceda en los términos señalados en el proyecto. Acto seguido, doy cuenta con los expedientes 702, 706 y 709 presentados en contra del Ayuntamiento de Tlaltetela, en los que se solicitó las versiones públicas de recibos de nómina de todos los servidores públicos de los años 2013 y 2016 y los títulos y cédulas de los que se encuentran laborando actualmente. 658, 747, 756, 780, 808 y 824 interpuestos en contra de los ayuntamientos de La Antigua, Banderilla, Osulluama, Naranjal, Platón Sánchez y Omealca, en los que se pidió la ejecución del convenio de coordinación institucional para la participación del programa Veracruz Comienza Contigo para realizar piso firme y cuarto para dormitorio. Copia digital de los convenios realizados a partir del 1 de enero de 2018. Acta de integración del Comité de Transparencia, información de los programas sociales, subsidios, estímulos y apoyos y los requisitos para acceder a ellos. Diversa información relacionada con la empresa Mota en Gil, México. Copia digital de los comprobantes fiscales y currículas de los titulares de las unidades de transparencia, convocatoria, solicitudes de registro, acta de instalación de la Junta Municipal Electoral para la elección de agentes y subagentes municipales 2018-2022, remuneración bruta y neta de los servidores públicos de base y confianza y la estructura orgánica. 670, 690, 735 y 854 presentados en contra del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Finanzas y Planeación y Oficina del Gobernador, en los que se requirió los nombramientos firmados por el gobernador del estado, currículum del particular del director general del CEIS, información relacionada con las entidades financieras privadas que realizan operaciones mercantiles, otorgando créditos a los trabajadores, comprobante de pago a una servidora pública, entre otras. En los proyectos se plantea revocar las respuestas entregadas por los sujetos obligados en razón de que en el expediente 702 de auto se advierte que durante el procedimiento primigenio puso a disposición los recibos solicitados y en la substanciación exhibió un disco compacto en el que adujo que se adjuntaba la información. Sin embargo, como se precisó en el acuerdo por el que se agregó al expediente, no se encontró información alguna grabada. Y en el recurso 706 se informó que no se cuenta con la información, toda vez que en la recepción de la pasada administración solo recibió lo correspondiente al periodo 2014-2017, lo cual resulta insuficiente para tener por satisfecho el derecho de acceso a la parte recurrente, ya que no se acreditó haber realizado una búsqueda exhaustiva de la información y en su caso haber realizado la declaración de inexistencia a través del Comité de Transparencia. Y en el expediente 709, si bien el ente obligado remitió las cédulas del Contralor, Secretario y Director de Obras Públicas, lo cierto es que respecto del primero, la misma es ilegible y en la del Secretario se contiene datos personales, habiendo quedado en el secreto de la Secretaría. Y al no haberse emitido el acta del Comité de Transparencia, por la cual se hubiera aprobado las versiones públicas de la información solicitada, en la que se justifique debidamente los datos que debían suprimirse, tampoco pueden remitirse a la parte recurrente,
por lo que se ordena al sujeto obligado que entregue la información peticionada de conformidad con lo señalado en cada uno de los fallos. Por cuanto hace a los expedientes 658 y 756, se estima que las respuestas entregadas son violatorias al derecho de los recurrentes, ya que en el primer asunto se adujo que el archivo que se adjuntó a la solicitud no abre, y de la diligencia de inspección se advirtió que el archivo sí puede abrirse y ver su contenido, el cual consiste en la petición de la información, con lo que se considera que el ente obligado estuvo en posibilidad de atender la solicitud. Y en el segundo se documentó una respuesta terminal requiriendo que se especificara la solicitud de información, toda vez que no advertían petición alguna. Y en los recursos 670, 775, 747, 780, 808 y 824, se estima que al haberse dado respuestas por áreas que no cuentan con las atribuciones para pronunciarse respecto a lo peticionado en cada una de las solicitudes, sin que se hubiera acreditado con el soporte documental, se vulnera el derecho de acceso de los recurrentes, por lo que se le ordena a los entes obligados que entreguen la información atento a lo señalado en cada uno de los fallos. En tanto, en el recurso 690, de las respuestas entregadas se tiene que existe contradicción entre las mismas, aunado a que de su lectura no se aprecia que el sujeto obligado hubiera notificado la existencia o inexistencia de la información solicitada, pues la tarjeta de la Dirección de Recursos Humanos de ninguna manera se pronunció en alguno de los sentidos que establece la normatividad de la materia. Y en el recurso 854, si bien el sujeto obligado adjuntó un oficio signado por el titular de la unidad administrativa en el que señaló que se agregaban 2 comprobantes de pago, lo cierto es que la comisionada ponente determinó dejar las documentales en resguardo de la Secretaría de Acuerdos de este instituto en virtud de que constaban datos personales como la CUR y el número de personal, requiriéndose al sujeto obligado para que informara si contaba con la autorización de la titular de los datos personales sin que hubiera dado cumplimiento a dicho requerimiento, por lo que se propone ordenar a los sujetos obligados que entreguen la información acorde a lo señalado en cada uno de los proyectos. Finalmente, me referiré al expediente 1286 interpuesto en contra del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, en el que se solicitó el contrato celebrado entre el ente obligado y la empresa que se hará cargo del programa de resultados electorales preliminares para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. En el proyecto se propone sobreseerlo en razón de la imposibilidad jurídica de continuar con la instrucción o resolución del medio impugnativo, dado que la parte recurrente remitió un correo a este instituto y al ente obligado, por el cual se desistió del recurso, manifestando su completa satisfacción con la respuesta proporcionada. Es la cuenta, señora comisionada, señores comisionados. Muchas gracias. Se abre la discusión de los proyectos de mérito, por lo que si hubiera observaciones, solicito se hagan en este momento. En vista de que no existen observaciones, solicito a la Secretaría de Acuerdos proceda a recabar la votación. Con su autorización, comisionada presidenta, recabo la votación en el siguiente orden. Comisionado José Rubén Mendoza Hernández. A favor de los proyectos. Comisionado Arturo Mariscal Rodríguez. A favor de los proyectos. Comisionada Yoli García Álvarez. Conforme con los proyectos de la cuenta. Les informo que los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos. Toda vez que los proyectos han sido aprobados en definitiva, se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que los notifique a las partes interesadas y dé seguimiento a su cumplimiento en términos de ley. Y siguiendo con el orden del día y respecto del punto número 6, solicito al secretario de Estudio y Cuenta, Raúl Mota Molina, adscrito a la ponencia 2 del comisionado José Rubén Mendoza Hernández, de cuenta con los proyectos de resolución que se someten a consideración del Pleno para su discusión y en su caso aprobación. Señor secretario, ¿tiene usted el uso de la voz? Muchas gracias. Con su autorización, comisionada presidenta, señores comisionados, se da cuenta al Pleno con 41 proyectos de resolución que comprenden un total de 43 expedientes sustanciados por el comisionado ponente. En primer lugar, doy cuenta con el expediente 2325 de la pasada anualidad, mismo que fue interpuesto en contra de actos de la Fiscalía General del Estado, a quien se le solicitó la versión pública de las carpetas de investigación relativas a los periodistas atendidos del año 2005 a la fecha de la solicitud por delitos de secuestro, desaparición y homicidio. El sujeto obligado proporcionó respuesta a la solicitud, notificando que lo requerido reviste el carácter de información reservada.
Del estudio del acuerdo de clasificación, se arriba a la conclusión de que la misma fue erróneamente fundada, toda vez que lo requerido únicamente actualiza la causal contenida en la fracción octava del artículo 68 de la ley local, es decir, es información que se encuentra contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señala como delitos y se tramitan ante la Fiscalía General. En ese sentido, resulta necesario modificar las respuestas del ente público a efecto de que se modifique el acuerdo en comento y su comité de transparencia proceda a clasificar la documentación en los términos aplicables. Se da cuenta con el recurso de revisión 2 en materia de datos personales interpuesto en contra de actos del Ayuntamiento de Jalapa, en donde se solicitó la copia simple de los contratos laborales de una particular de septiembre de 2007 al 31 de diciembre de 2017. El sujeto obligado otorgó respuesta informando que no contaba con la documentación solicitada. Posteriormente, durante el trámite del recurso, modificó su contestación proporcionando parte de lo peticionado. Lo anterior sin justificar la falta de entrega de los contratos faltantes. De ahí que en el proyecto de resolución se proponga declarar parcialmente fundado el agravio hecho valer, modificar las respuestas proporcionadas y ordenar al ente público que emita una nueva manifestación. Se da cuenta con el expediente 671 y su acumulado 720 interpuestos en contra de actos del Partido Revolucionario Institucional, en cuyo antecedente se peticionó copia simple de la nómina del comité directivo del partido y de los documentos que acrediten las percepciones del dirigente estatal. El sujeto obligado proporcionó parte de la información a través de un enlace electrónico, sin embargo, el mismo resulta incompleto y no satisface la pretensión del ciudadano, motivo por el cual, en el proyecto de resolución, se propone modificar la respuesta emitida y ordenar al ente obligado que entregue la información faltante. Se da cuenta con el expediente 674 de la presente anualidad, interpuesto en contra de actos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, a quienes se le requirieron los recursos ordinarios y extraordinarios otorgados a los municipios de Veracruz, Medellín de Bravo, Boca del Río y Alvarado en el periodo de 2014 a 2018, así como las personas que los gestionaron y aprobaron. El sujeto obligado atendió la solicitud de información poniendo a disposición del ciudadano lo requerido. No obstante, en el proyecto de resolución se propone declarar fundado el agravio hecho valer, revocar las respuestas notificadas y ordenar la entrega de la documentación en formato electrónico por así resguardarla al ente público. Se da cuenta conjunta con dos expedientes interpuestos en contra de actos del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, en donde se solicitó en el expediente 678, diversa información relacionada con los errores en los pagos al personal que labora en el ayuntamiento. En el expediente 716, el nombre, sueldo y cargo del personal de confianza contratado del 1 de enero de 2018 al 22 de enero del mismo mes y año. Por cuanto al expediente 678, en el proyecto que se somete a su consideración, se propone revocar la respuesta emitida y ordenar al sujeto obligado que realice una búsqueda exhaustiva de lo peticionado y, en su caso, entregue la información al particular. Por cuanto al expediente 716, el ayuntamiento omitió dar respuesta a la solicitud de información, por lo que se propone declarar fundado el agravio hecho valer y ordenarle que dé contestación remitiendo lo peticionado por el recurrente. Se da cuenta conjunta con 4 expedientes, todos interpuestos en contra de actos del Ayuntamiento de Jalapa, en donde se solicitó, en el expediente 681, el costo de la publicidad del ayuntamiento en el distribuidor vial Las Trancas, a qué empresa le contrataron dicho servicio y la copia o factura de pago, el contrato y la partida afectada. En el expediente 736, la copia del ayuntamiento para el ejercicio 2018 de la nómina y un comparativo con el presupuesto del año 2017. En el 742, el acta de entrega-recepción de la Administración 2014-2017, así como el dictamen de la misma. En el expediente 748, la copia digital de todos los convenios realizados por el Ayuntamiento desde el 1 de enero de 2018 a la fecha de la solicitud, así como los convenios que se encuentran vigentes, la copia del acta de integración del Comité de Transparencia, información de programas sociales, subsidios, estímulos y apoyos y los requisitos para acceder a ellos. En los proyectos se propone: en lo que corresponde a los recursos 681, 742 y 748, se propone modificar las respuestas emitidas, toda vez que el sujeto obligado no atendió de manera total las pretensiones que se le formularon, motivo por el cual se propone ordenar se proporcione la información faltante. Respecto del expediente 736, se propone confirmar la respuesta proporcionada por el ente público durante la substanciación del recurso de revisión, toda vez que ésta cumple con lo peticionado por el particular. Ahora me refiero al expediente 685, interpuesto en contra de actos de la Contraloría General del Estado, a quienes se le requirieron diversos datos respecto de un convenio suscrito entre esa dependencia y la Auditoría Superior de la Federación. El ente público dio respuesta negando la información requerida. Sin embargo, al comparecer al recurso, remitió el convenio peticionado, ello sin dar contestación a cada uno de los señalamientos del ciudadano. En consecuencia, se propone este pleno declarar parcialmente fundado el agravio hecho valer y ordenarle al ente público que emita un pronunciamiento respecto de la información faltante.
Seguidamente, se da cuenta conjunta con 2 expedientes interpuestos en contra de actos del Ayuntamiento de Isla Veracruz, en donde se solicitó: en el 688, la versión pública, declaraciones patrimoniales y fiscal y de intereses de los servidores públicos que ejercieron funciones en los años 2016 y 2017, y en el expediente 769, conocer la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o confianza, con todas las percepciones relativas al cuarto trimestre de 2017. En el expediente 688 se propone declarar infundado el agravio hecho valer, toda vez que el sujeto obligado justificó que la información peticionada no obraba en sus archivos por no tener la obligación legal de generarla en el periodo requerido. Tocante al expediente 769, toda vez que las respuestas no satisfacen las pretensiones del revisionista, se propone revocarlas y ordenar al ente público la entrega de la información peticionada. Ahora se da cuenta conjunta con 3 expedientes interpuestos en contra de la Secretaría de Seguridad Pública en los que se requirió: en el 691, el salario mensual de una ciudadana en su calidad de particular del director del Centro de Estudios de Investigación en Seguridad, 6. En el 694, los requisitos mínimos que deben cumplir los docentes del 6 para poder impartir las clases de maestría. En el 697, la lista del personal del 6 que ha sido cambiado de área del 1 de enero de 2018 a la fecha de la solicitud de información. Por cuanto a los expedientes 691 y 697, se propone revocar las respuestas notificadas a fin de que el sujeto obligado realice una búsqueda exhaustiva de la información y, en su caso, entregue lo peticionado. Tocante al expediente 694, se propone al Pleno declarar infundados los agravios hechos valer y confirmar las respuestas notificadas toda vez que no existe vulneración al derecho del ciudadano. Se da cuenta con los expedientes 700 y su acumulado 763 interpuestos en contra de actos del Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, en cuyo antecedente se peticionó el personal que integra o integraba la Filarmónica de Boca del Río, sus sueldos mensuales y hasta el momento de la desincorporación al Ayuntamiento. Toda vez que existe contradicción en las respuestas notificadas por el sujeto obligado, se estima que lo procedente es que entregue la última información generada al momento de la solicitud de información. Por lo que en el proyecto que se somete a su consideración se propone revocar las respuestas notificadas y ordenar al ente público que emita pronunciamiento respecto de la información solicitada. Se da cuenta conjunta con 2 expedientes interpuestos en contra de actos del Ayuntamiento de Tlaltetela, Veracruz, en donde se peticionó: en el 703 y acumulado 704, los recibos de nómina correspondientes al ejercicio 2015 de todos los servidores; en el 707, la plantilla de todo el personal que actualmente labora en el Ayuntamiento. En los proyectos de resolución se propone revocar y modificar, respectivamente, las respuestas notificadas, toda vez que éstas no cumplen con el derecho de acceso del recurrente. En ese sentido, resulta necesario ordenar la entrega de la información faltante, máxime que ésta se encuentra vinculada con obligaciones de transparencia. Se da cuenta con el expediente 710, interpuesto en contra de actos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a quien se le requirió la plantilla del personal que actualmente labora en la comisión. En el proyecto de resolución se propone declarar infundados los agravios hechos valer, ello en virtud de que, durante el procedimiento de acceso, el sujeto obligado proporcionó la información peticionada en los términos requeridos por el solicitante, motivo por el cual se propone al Pleno confirmar las respuestas emitidas por el ente obligado. Se da cuenta con el expediente 713, interpuesto en contra de actos del Ayuntamiento de Saltabarranca, Veracruz, en cuyo antecedente se peticionó la nómina de las percepciones netas de los ediles y trabajadores del Ayuntamiento, así como de los empleados del DIF municipal, empleados eventuales y elementos de seguridad pública. El sujeto obligado omitió dar respuesta a la solicitud, por lo que en el proyecto de resolución se propone exhortarlo y ordenarle que proporcione al particular la información peticionada que revista el carácter de información pública. Se da cuenta con el expediente 719 de la presente anualidad, interpuesto en contra de actos del Ayuntamiento de Moloacán, en donde se solicitó conocer diversa información de los elementos de la Policía Municipal, como el nombre de su comandante, jefe, director, trayectoria y las acciones emprendidas para combatir la inseguridad. Ante la omisión del ente público, en el proyecto se propone ordenarle que emita respuesta y, en su caso, proporcione la información que revista el carácter de público, además de exhortarlo para que en futuras ocasiones dé cabal cumplimiento a los procedimientos y términos establecidos en la ley. Se da cuenta conjunta con los expedientes 724 y 760, interpuestos en contra de actos de los ayuntamientos de San Juan Evangelista y Texistepec, respectivamente, en los que se pretendió conocer cuándo se aprobó el programa de desarrollo urbano de los municipios, cuántos permisos o licencias de lotificación, subdivisión y demás ha otorgado de enero de 2018 a la fecha de la solicitud, y si existe un convenio con la Secretaría de Desarrollo Social para otorgar los permisos a los que hace referencia el artículo 5 de la Ley de Desarrollo Urbano. Con relación al recurso 724, se propone modificar la respuesta emitida toda vez que el sujeto obligado no atendió de manera puntual las pretensiones que se le formularon. Respecto del 760, toda vez que el ayuntamiento fue omiso en dar respuesta, se propone ordenarle que emita pronunciamiento a través del servidor público competente y, en su caso, entregue lo requerido.
Se da cuenta con el expediente 727 interpuesto en contra de actos del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, a quien se le requirió la plantilla del instituto correspondiente a distintos meses de los ejercicios 2016 y 2017. Toda vez que lo proporcionado por el ente público no colma el derecho de acceso del recurrente, en el proyecto que se somete a su consideración, se propone revocar la respuesta omitida y ordenarle que proporcione la información faltante, máxime que la misma reviste el carácter de información pública e incluso de obligaciones de transparencia. Se da cuenta ahora con el expediente 730 interpuesto en contra de actos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a quien se le solicitó diversas estadísticas sobre los alberques, estancias, casas hogar, tanto públicas como privadas, instaladas en la entidad, así como su capacidad, el número de niños migrantes que son atendidos, su situación jurídica, el presupuesto otorgado al ente público y los estados financieros correspondientes al 2017, entre otra información. El ente notificó respuesta, sin embargo, únicamente se pronunció sobre parte de lo requerido. Posteriormente compareció al recurso de revisión, remitiendo documentales a través de los servidores públicos competentes. No obstante, estas resultan insuficientes para tener por colmado el derecho de acceso del recurrente, motivo por el cual se propone este pleno declarar parcialmente fundado el agravio hecho valer, modificar las respuestas y ordenar la entrega de la información faltante. Seguidamente doy cuenta con el expediente 733, interpuesto por un particular en contra de actos del Ayuntamiento de Citlaltépetl, en donde se requirió la nómina del personal de base y confianza del ayuntamiento. El sujeto obligado dio respuesta a través del tesorero municipal. No obstante, lo fundado del agravio deviene en que se proporcionó el tabulador de sueldos y no los documentos probatorios de los pagos realizados. De ahí que se proponga revocar las respuestas y ordenarle al ente público por proporción de la información peticionada. Se da cuenta conjunta con los expedientes 745 y 751 interpuestos en contra de actos de los ayuntamientos de Martínez de la Torre y Teocelo respectivamente, a quienes se les solicitó el gasto efectuado por concepto de fotocopias, materiales de impresión, renta y mantenimiento de fotocopiadores, de enero de 2014 a febrero de 2018. Si bien los ayuntamientos dieron respuesta, proporcionando parte de lo requerido, en los proyectos que se someten a su consideración se propone declarar parcialmente fundados los agravios, modificar las respuestas emitidas y ordenar a los sujetos obligados que entreguen lo faltante, toda vez que fueron omisos en pronunciarse respecto de los gastos efectuados en los meses de enero y febrero del año en curso. Se da cuenta con el expediente 754, interpuesto en contra de actos del Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache, a quien se le requirió la copia de los gastos erogados por conceptos de Internet y telefonía. En respuesta a la solicitud, el titular del Departamento de Recursos Materiales proporcionó las cantidades erogadas por esos servicios respecto del último periodo generado. Además, anexó los recibos correspondientes. Por ello, se estima que el ente público procedió en términos del numeral 143 de la Ley de la Materia, por lo que, al no advertirse vulneración alguna del derecho del solicitante, se propone al Pleno confirmar la respuesta notificada. Ahora doy cuenta con el expediente 757, interpuesto en contra de actos de la Secretaría de Medio Ambiente, en cuyo antecedente se requirió conocer los resolutivos de manifestación de impacto ambiental de dos expedientes específicos. El ente obligado, a través del Director General de Control de Contaminación y Evaluación Ambiental, dio contestación a la solicitud. No obstante, la parte recurrente manifestó que dicho documento no podía visualizarse. De la diligencia de inspección practicada por el comisionado ponente, se observó que la Secretaría anexó a su contestación la documentación requerida por el ciudadano. En razón de lo anterior, en el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar infundado el agravio hecho valer y confirmar la respuesta emitida durante el procedimiento primigenio. Enseguida me referiré al expediente 766, interpuesto en contra de actos del Ayuntamiento de Coscomatepec, a quien se le peticionó el monto autorizado y la aprobación del presupuesto del ejercicio fiscal 2018. El sujeto obligado otorgó respuesta remitiendo a la Ley de Ingresos del año en curso y, ante el agravio manifestado, proporcionó el presupuesto de egresos. Y si bien omitió anexar el acta de cabildo en donde este fue autorizado, el documento fue localizado en el portal del ente público durante la diligencia realizada por el comisionado ponente. En consecuencia, se propone al Pleno declarar inoperantes los agravios hechos valer y confirmar las respuestas notificadas por las razones expuestas en el fallo. Se da cuenta conjunta con los expedientes 775, 778 y 781 del año en curso, interpuestos en contra de actos de los ayuntamientos de Alpatláhuac, Itzmatlahuacan y Moloacán, respectivamente, a quienes se les requirió copia de los comprobantes fiscales digitales por Internet de los titulares de la Unidad de Transparencia de 2015 a febrero de 2018, su currícula y la relación de empleados asignados a estas áreas. El Ayuntamiento de Alpatláhuac y el de Itzmatlahuacan dieron respuestas a las solicitudes. Sin embargo, estas no colman el derecho del ciudadano. Por otra parte, el Ayuntamiento de Moloacán fue omiso en atender la petición. De ahí que en los proyectos de resolución se proponga revocar las respuestas emitidas, así como ordenar que se emitan nuevas, proporcionando la información máxima que éste reviste el carácter de obligación de transparencia.
Doy cuenta con el expediente 797, interpuesto en contra de actos de la Coordinación General de Comunicación Social, a quien se le requirió copia del contrato de prestación de servicios de publicidad signado entre una empresa y el sujeto obligado en el año 2015. El ente público notificó la existencia de la información, confirmando la misma a través de su comité de transparencia. Sin embargo, se estima que la determinación del órgano no contiene los elementos mínimos que permitan definir que se realizó una búsqueda exhaustiva en todas las áreas que por sus atribuciones son competentes para pronunciarse sobre lo peticionado, por lo que se propone al Pleno modificar la respuesta notificada y ordenar una nueva búsqueda exhaustiva de los documentos. Se da cuenta con el expediente 800, interpuesto en contra de actos del Ayuntamiento de Coatzintla, Veracruz, a quien se le requirió la nómina de los ediles, empleados de confianza y sindicalizados del municipio. El sujeto obligado negó el acceso a la información, indicando que ésta se encontraba en proceso de auditoría y que su difusión podría ocasionar un daño futuro de difícil reparación. Sin embargo, lo peticionado constituye una obligación de transparencia. En ese sentido, se propone declarar fundado el agravio hecho valer, revocar las respuestas notificadas a efecto de ordenar la entrega de lo peticionado. Se da cuenta conjunta con 2 expedientes interpuestos en contra de actos del Ayuntamiento de Platón Sánchez, a quien se le requirió. En el 818, la plantilla del personal correspondiente al ejercicio 2018. En el 834, diversos reglamentos y normatividad del sujeto obligado. Tocante al primer expediente, si bien el ente público puso a disposición del particular la información, al realizar el ponente una diligencia de inspección al sistema de portales de obligaciones de transparencia, se advirtió que se cuenta con la documentación correspondiente a la fracción 8 del artículo 15 de la Ley 875, debidamente actualizada a la fecha de interés del particular. En ese sentido, se propone declarar inopelante el agravio hecho valer y confirmar las respuestas expuestas en el fallo. Por cuanto al expediente 834, se propone modificar las respuestas emitidas y ordenar al ayuntamiento que realice una nueva búsqueda exhaustiva de la información y, en su caso, entregue la documentación al particular. Se da cuenta con el expediente 825, interpuesto en contra de actos del Ayuntamiento de Omealca, a quien se le peticionaron las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia a las sesiones y el sentido de votación de los miembros. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios hechos valer, toda vez que durante el procedimiento de acceso, el sujeto obligado proporcionó la información peticionada en los términos requeridos, motivo por el cual se propone confirmar la respuesta emitida. Por último, se da cuenta con el expediente 1740, interpuesto en contra de actos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Emiliano Zapata, en el que se propone desechar el recurso de revisión, toda vez que el recurrente manifestó su conformidad con la respuesta emitida por el sujeto obligado. Comisionada Presidenta, señores comisionados, es la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Se abre la discusión de los proyectos de mérito, por lo que si hubiera observaciones, solicito las hagan en este momento. Gracias. En vista de que no existen observaciones, solicito a la Secretaría de Acuerdos proceda a recabar la votación. Con su autorización, comisionada presidenta, recabo la votación en el siguiente orden. Comisionado José Rubén Mendoza Hernández. A favor de los proyectos. Comisionado Arturo Mariscal Rodríguez. A favor de los proyectos. Comisionada Yoli García Álvarez. Conforme con los proyectos de la cuenta. Les informo que los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos. Toda vez que los proyectos han sido aprobados en definitiva, se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que lo notifique a las partes interesadas y dé seguimiento a su cumplimiento en términos de ley. Y siguiendo el orden del día, respecto del número 7, solicito al secretario de Estudio y Cuenta, Ricardo Ruiz Alemán, adscrito a la ponencia 3 del comisionado Arturo Mariscal Rodríguez, proceda a dar cuenta con los proyectos de resolución que se someten a consideración del Pleno para su discusión y en su caso aprobación. Tiene usted el uso de la voz. Gracias. Con su autorización, comisionada presidenta, señores comisionados. Doy cuenta al Pleno con 50 proyectos de resolución que en total comprenden 53 expedientes. En primer lugar, doy cuenta conjunta con los expedientes 617, 639, 660 y 672 presentados en contra de los partidos políticos del Trabajo, Nueva Alianza y Revolucionario Institucional, a quien se requirió contrataciones de servicios profesionales por honorarios o asimilados, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación. Información curricular desde el nivel de jefe de departamento equivalente hasta el titular del sujeto obligado, así como en su caso las sanciones administrativas de que haya sido objeto. Las estadísticas que generen incumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible. En cada uno de los proyectos de cuenta se propone declarar fundados los agravios, revocar las respuestas y ordenar a cada uno de los sujetos obligados que emitan una nueva respuesta a las solicitudes de información por haber proporcionado documentación que no atiende los parámetros requeridos en los términos que se exponen en la consideración tercera de cada uno de los fallos. En segundo lugar, doy cuenta conjunta con los expedientes 624, 692, 695,
728, 773 y 785, presentados en contra de los sujetos obligados, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Secretaría de Seguridad Pública, Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos e Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, a quienes se requirió de diciembre de 2016 a junio de 2017 un reporte con la información del personal que ha sido separado de las dependencias, especificando nombre de los servidores públicos que fueron retirados de su cargo, puesto o comisión, monto de los recursos que devengaban, así como todas las prestaciones laborales, antigüedad de cada uno de los servidores públicos que hayan presentado renuncia de forma voluntaria, sido separados del cargo sin llegar a acuerdo alguno y se les haya dejado de pagar, causales esgrimidas para solicitar la separación del cargo de manera fundada y motivada, monto de indemnización que correspondió a cada uno de los trabajadores despedidos o separados de su encargo, en su caso la violación y costo financiero de aquellos casos en donde no hubo arreglo y se presume que habrá de iniciarse un juicio laboral, salario mensual que tiene la encargada de enlace jurídico del Centro de Estudios de Investigación en Seguridad, el cual incluye salario base más gratificación extraordinaria. Conocer si la hija de la particular del director del Centro de Investigación en Seguridad está en la nómina de dicho centro de investigación, diversa información relacionada con la plantilla de todo el personal docente y administrativo correspondiente al 30 de septiembre, 30 de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre de 2017, número de plazas de profesor asociado A, B y C, profesor titular, profesor de asignatura A y B, y plazas para puestos administrativos que se autorizaron por el Instituto Tecnológico Nacional de México en 2017 y 2018. Copia de oficios y anexos que contienen presupuesto inicial 2018 correspondiente a la aportación federal, proceso de programación detallada PRODET 2017-2018, prestaciones autorizadas para el periodo del 1 de febrero de 2017 al 31 de enero de 2019. Monto de todos los pagos que durante los meses de diciembre y enero recibió el servidor público que se cita en la solicitud. En cada uno de los proyectos de cuenta se propone declarar fundados los agravios, revocar las respuestas y ordenar a cada uno de los sujetos obligados que emitan una nueva respuesta a las solicitudes de información por haber proporcionado documentación que no atiende los parámetros requeridos, debiendo hacer entrega de la información en los términos que se exponen en la consideración tercera de cada uno de los fallos. En tercer lugar, doy cuenta conjunta con los expedientes 630, 708, 711, 714, 725, 734, 749, 755 y 789, presentados en contra de los sujetos obligados, Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, Ayuntamiento de Tlaltetela, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Partido del Trabajo, Universidad Veracruzana, Poder Legislativo, Ayuntamiento de Jalapa, Secretaría de Protección Civil y Secretaría de Seguridad Pública, a quienes se solicitó del proceso electoral pasado total de apoyo ciudadano que recibieron los candidatos independientes, total de dinero erogado por conceptos operativos para facilitarle su registro, desglosar la cantidad por candidato en función del municipio, remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación bruta y sus deducciones e importe neto, señalando la periodicidad de dicha remuneración. Remuneraciones brutas y netas de todo el personal que labora actualmente en esa comisión, enajenaciones y otros actos jurídicos relacionados con los bienes públicos, indicando los motivos, beneficiarios o adquirientes, así como los montos de las operaciones. Copia simple y electrónica del pago de nómina mensual de Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, incluyendo bonos, compensación, aguinaldos y demás emolumentos del año 2017 y lo que va del 2018, enero y febrero, en la Universidad Veracruzana. Periodo en el que ha laborado en la Universidad Veracruzana, especificando los cargos en la misma, así como copia simple y electrónica de los ingresos totales, incluyendo compensación, fondo de ahorro, aguinaldo, bonos y demás emolumentos. Se informe si Pedro Hipólito Rodríguez Herrero ha gozado de año sabático. En caso de ser positiva la respuesta, se proporcione copia simple y electrónica del documento que autorice dicho permiso. Durante qué fechas y cuánto percibió de salario, compensaciones, bonos y demás emolumentos durante el mismo. Se informe si actualmente la persona referida continúa laborando en la Universidad Veracruzana o goza de licencia. Si este último fuera el caso, solicita copia simple y electrónica de la solicitud de licencia, así como del oficio de otorgamiento de la misma y en qué términos fue aprobada.
se informe si tiene actas administrativas y en caso de ser positiva la respuesta se proporcione copia simple y electrónica de las mismas. ¿Cuántos trabajadores solicitaron permiso para asistir a un evento en el Partido Acción Nacional el 7 de febrero y si fue sin goce de sueldo, así como el nombre de jefes o directores de área y montos a descontar? Gasto efectuado por el ayuntamiento en papelería, fotocopias y materiales de impresión, renta y mantenimiento de fotocopiadoras, lo anterior para los años 2014 al 2018, enero y febrero. Copia del acta circunstanciada y dictamen de la inspección llevada a cabo en noviembre del 2017 en el Cerro Tampule de la Congregación Aguada Primera del municipio de Osulama, Veracruz. Oficio con nomenclatura SSP UDT 278-2018 que se omitió adjuntar al dar una respuesta a una solicitud. En los proyectos 630 y 789 se propone declarar infundados los agravios hechos valer por la parte recurrente y confirmar las respuestas proporcionadas durante el procedimiento de acceso, toda vez que se emitieron conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 143 de la Ley 875 de transparencia vigente en la entidad, que señala que los sujetos obligados solo entregarán aquella información que se encuentre en su poder, habiéndose hecho entrega de la información a la que se encuentran obligados. En los proyectos 708, 711, 714, 725, 734, 749 y 755 se propone declarar inoperantes los agravios y confirmar las respuestas que los entes obligados emitieron al comparecer a cada uno de los recursos de revisión de cuenta por atender de forma completa las pretensiones de los solicitantes, garantizando el acceso a la información pública que les fuera solicitada. En cuarto lugar, doy cuenta conjunta con los expedientes 633, 636, 645, 648, 657, 666, 669, 682, 698, 717, 722, 731, 737, 740, 743, 746, 761, 764, 767, 816 y 835, presentados en contra de los sujetos obligados, Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, Partido del Trabajo, Ayuntamiento de Chocamán, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Chontla, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Seguridad Pública, Ayuntamientos de Coatzacoalcos, Jalapa, Coatepec, Teocelo, Medellín de Bravo, Partido Acción Nacional, Ayuntamientos de Isla, Veracruz, Coatzacoalcos y Platón Sánchez, a quienes se solicitó quejas en materia de fiscalización, quejas y denuncias derivadas de los procedimientos sancionadores y los recursos de revisión que han recibido. Marco normativo aplicable al sujeto obligado en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios y políticas, entre otros. Nombre completo de los servidores públicos que ocupan los puestos de secretario del Ayuntamiento, director de Obras Públicas, tesorero municipal, contralor interno, director de Fomento Agropecuario y comandante de la Policía Municipal. Copia del título y cédula profesional del secretario del Ayuntamiento, director de Obras Públicas, tesorero municipal, contralor interno y director de Fomento Agropecuario. Para el caso de que el secretario del Ayuntamiento, director de Obras Públicas y tesorero municipal no cuenten con título profesional o carta de pasante, se informe con qué experiencia cuenta en la rama en que fueron designados y se remita copia de la documentación que acredite su experiencia en el ramo. Copia del acta de la sesión de cabildo en que se nombró a los servidores públicos para esos cargos y conocer si el Contralor Interno cumple con los requisitos señalados en la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y, de ser el caso, se informe con qué experiencia profesional cuenta en la rama en que fue designado y remita copia de la documentación que acredite su experiencia de cuando menos 3 años en actividades afines que lo llevó a que fuera nombrado en el cargo. Copia simple de la nómina del Comité Directivo Estatal del partido y copia simple de los documentos que acrediten el sueldo, salario, bono, compensación o cualquier otro tipo de remuneración que reciba el dirigente estatal. Presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio 2018, pormenorizado, detallado y desglosado, nómina de la primera quincena de este año ya pagada, incluyendo los nombres y cada una de las percepciones y deducciones de las personas que están en la nómina, estado financiero del mes de enero de 2018, contratos de obra pública sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza y sus anexos, así como el finiquito para los ejercicios fiscales 2016 y 2017.
Conocer si es cierto que la persona que citan en su solicitud no cuenta con el recurso de formación inicial para policía preventivo. En caso contrario, deberá entregar copia digitalizada de dicho documento. De diversos servidores públicos, años de ingreso, suma total de dinero que les fue depositado a cada uno en diciembre pasado, por concepto de salario, las quincenas de diciembre de 2017, prestaciones, aguinaldo, bono, etcétera. Plantilla de personal del sindicato y de confianza que laboran en el área de transparencia, currículas, perfiles y las actividades que realizan, antigüedad, sueldo, compensación y prestaciones, ya sean gratificaciones o en especie, vales de despensa, comprobante fiscal digital por internet de la primera quincena. Estructura orgánica, nombres y apellidos de cada uno de los ediles y de los funcionarios que sean encargados de áreas directivas de cada edil y funcionario directivo de sus facultades o atribuciones e información curricular, nómina completa del personal eventual de base, de confianza, así como el personal sindicalizado del 1 al 15 de enero de 2018, área de descripción, horario de labores, con excepción de los ediles, de cada persona que recibiera un pago con dinero municipal. Especificar remuneración bruta, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos de compensación, señalando la periodicidad de la remuneración. Currículum de todos los directores, jefes de área, jefes de departamento, regidores, síndica, presidente municipal, tesorero y el puesto que desempeña cada uno, así como el área a la que están asignados y sus percepciones mensuales, incluida la compensación, bono o cualquier otro emolumento que perciban. Acta de entrega-recepción de la Administración 2014-2017, así como el dictamen de la misma. De los ayuntamientos de Coatepec y Teocelo, copia digital de todos los convenios realizados por el ayuntamiento desde el 1 de enero de 2018 a la fecha. Copia digital de todos los convenios vigentes, del acta de integración del Comité de Transparencia, información de los programas sociales, subsidios, estímulos y apoyos y los requisitos para acceder a ellos. Nómina de los trabajadores, contratos de compra y renta o alquiler de camiones, vehículos, maquinaria o herramienta para la recolección de la basura y limpia pública, contratos y gastos de adquisición de gasolina, diésel o gas utilizado para la recolección de la basura y aquellos utilizados por el ayuntamiento, contratos de las empresas que realizaron o realizan la recolección de basura y limpia pública, contratos y gastos de mantenimiento de los vehículos, camiones, maquinaria o herramientas para la recolección de la basura y limpia pública, contrato de las empresas o municipios que utilizan el basurero municipal, métodos, procedimientos o tratamientos que utiliza el ayuntamiento para reducir la contaminación de la basura recolectada, así como contratos de quienes la realizan, actas de las sesiones de cabildo realizadas. Información referente al comité o delegación municipal en Álamo, consistente en listas de cuántos funcionarios aportan al partido, cuántos miembros activos tiene, cuántas propiedades tiene el partido en Álamo y cuáles son. Cuáles son las últimas sesiones que se han llevado a cabo en la delegación o comité municipal en Álamo, quiénes integran la mesa directiva en esa delegación, a cuánto asciende el gasto por renta de oficinas de inmuebles que han ocupado las oficinas del Partido Acción Nacional en Álamo desde 2011 a la fecha de la solicitud, quién paga la renta y mantenimiento de los inmuebles. Lista del personal del ejercicio 2017. Si hay denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el caso de los aviadores detectados en la nómina de la administración del exalcalde Ramón Po Gil, número de denuncia, carpeta o averiguación previa donde obre el señalamiento de este municipio contra las personas encontradas bajo el supuesto de aviadores, es decir, que cobraron un salario sin ejercer una función en la pasada administración, número de auditoría y responsables que están detrás de las pesquisas por el tema en comento, versión pública de los resultados de las actividades de verificación, inspección y auditoría realizadas por el órgano interno de control, versión pública de las cartas de intención de contrato que fueron presentadas ante este municipio, información académica relativa a la institución educativa en la que culminaron sus estudios profesionales, fecha de titulación y número de cédula profesional de distintos servidores públicos. En cada uno de los proyectos de cuenta se propone declarar parcialmente fundados los agravios, modificar las respuestas otorgadas y ordenar a cada uno de los sujetos obligados que hagan entrega de la información pendiente de entregar y materia de queja en cada uno de los medios de impugnación, como se expone en la consideración tercera de cada uno de los fallos. Toda vez que la información proporcionada al comparecer ante este instituto resulta insuficiente para tener por cumplida la obligación de acceso a la información. Enseguida doy cuenta conjunta con los expedientes 654, 663, 679, 686, 689, 701, 705, 721, 770 y 826 interpuestos en contra de los ayuntamientos de Coatzacoalcos, Isla, Maltrata, Citlaltépetl y Tlaltetela, respectivamente, a quien se requirió lista de números celulares y locales y largas distancias marcados desde la presidencia municipal del 1 de enero del 2018 al 20 de febrero del mismo año,
monto de pago de asesores respecto al proceso de entrega-recepción, cuántos y cuáles fueron los apoyos económicos otorgados por el DIF municipal en los ejercicios 2016 y 2017, cuántos y cuáles fueron los apoyos económicos otorgados por el DIF municipal en los ejercicios 2016 y 2017, información relacionada con la construcción de 15 pozos de agua puestos en marcha el 20 de mayo de 2014, consistentes en cuánto aportó el Ayuntamiento de Coatzacoalcos para la rehabilitación de los pozos, cuánto ha invertido en el mantenimiento y reparación de los pozos, cuántos pozos se encuentran en funcionamiento, cuánto invirtió en la construcción de pozos durante la administración de Joaquín Caballero Rosiñol, cuántos pozos se construyeron en la ciudad desde 2014 a la fecha, cuántos pozos están sin funcionar y por qué motivo, qué monto ha invertido en el mantenimiento y rehabilitación de los pozos de agua que se ubican en la ciudad, desglosar las cantidades que se han invertido en el mantenimiento y reparación de los pozos y anexar especificaciones. La actual administración municipal tiene contemplada alguna inversión para la rehabilitación de los pozos ubicados en la ciudad, sueldos y remuneraciones netos de la plantilla completa que conforma el ayuntamiento, total de los gastos realizados o por realizar y a qué persona o qué empresa se le entregó recurso público para gastos de comunicación social, versiones públicas de recibos de nómina de los años 2014 y 2017 de todos los servidores públicos, procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados durante el ejercicio 2017. Copias certificadas de las facturas de los meses de agosto a diciembre de 2017 de los gastos derivados de lo aportado al Centro de Control Animal. En cada uno de los proyectos de cuenta se propone declarar fundados los agravios hechos valer por los recurrentes, revocar las respuestas y ordenar que procedan en los términos apuntados en la consideración tercera de los fallos. Toda vez que al dar respuesta a cada una de las solicitudes, los sujetos obligados por conducto de su unidad de transparencia incumplieron con la obligación de realizar los trámites internos y medidas necesarias para localizar la información y hacer entrega de la misma de forma completa. A continuación doy cuenta con el expediente 758 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Luta, a quien se requirió cuándo se aprobó el programa de desarrollo urbano del municipio en enero de 2018, cuántos permisos o licencias de lotificación, subdivisión y demás previstos en el artículo 104 de la Ley de Desarrollo Urbano se han otorgado, existe convenio con la Secretaría de Desarrollo Social para otorgar los permisos a los que hace referencia el artículo 5 de la Ley de Desarrollo Urbano. El proyecto se propone declarar fundado el agravio hecho valer y ordenar al sujeto obligado que proporcione de forma gratuita la información solicitada y se le exhorta para que en posteriores ocasiones dé cabal cumplimiento a los procedimientos y términos establecidos en la Ley de Transparencia del Estado de Veracruz respecto a la tramitación de las solicitudes de información que se le formulen, apercibiéndolo que de no hacerlo se procederá en los términos legales aplicables. Enseguida doy cuenta con el expediente 841 interpuesto en contra de la Secretaría de Finanzas y Planeación, a quien se solicitó diversa información relacionada con un inmueble, siendo que durante la sustanciación del recurso, el sujeto obligado modificó a satisfacción del solicitante la respuesta impugnada, desistiéndose el solicitante del medio recursal intentado, por lo que en el proyecto se propone sobreseer el recurso de revisión al actualizar el supuesto de las fracciones 1 y 3 del artículo 223 de la Ley 875 de la materia. Finalmente, doy cuenta con el expediente 1707, presentado en contra del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, en el que se propone su desechamiento ante la imposibilidad jurídica de continuar con la instrucción o resolución del medio impugnativo, en razón de que la parte recurrente manifestó la satisfacción con la información proporcionada, de ahí que cuando la pretensión, oposición o resistencia desaparece, como ocurre en el caso de cuenta, lo conducente es que se deseche. Es la cuenta, señora comisionada, señores comisionados. Muchas gracias, señor secretario. Señores integrantes del Pleno, se someten a su consideración los proyectos de la cuenta, por lo que si tienen observaciones, solicito las manifiesten en este momento. En vista de que no hay observaciones, solicito a la Secretaría de Acuerdos proceda a recabar la votación. Con su autorización, comisionada presidenta, recabo la votación en el siguiente orden. Comisionado José Rubén Mendoza Hernández. A favor de los proyectos. Comisionado Arturo Mariscal Rodríguez. A favor de los proyectos. Comisionada Yoli García Álvarez. Conforme con los proyectos de la cuenta. Les informo que los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señorita secretaria. Y toda vez que los proyectos han sido aprobados, en definitiva, se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que lo notifique a las partes interesadas y dé seguimiento a su cumplimiento en términos de ley. Y acto seguido y respecto del punto número 8 del orden del día, solicito a la directora de Datos Personales, Elizabeth Ranzauer Villa, dé cuenta con los restantes proyectos de resolución que se someten a la consideración del Pleno para su discusión y en su caso aprobación. Señorita, ¿tiene usted el uso de la voz?
Gracias. Con su autorización, comisionada presidenta, señores comisionados, doy cuenta al Pleno con 17 proyectos de resolución en materia de datos personales, siendo estos los identificados con los números 1, 6, 123, 142, 168, 174, 201, 341, 354, 355, 845, 1500, 1505, 1509 y 1528 en contra de la Secretaría de Salud, 346 en contra del Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía y 1199 en contra del Ayuntamiento de Tenampa, en los que se previno al denunciante para el efecto de que su escrito de denuncia cumpliera con los requisitos que establece el artículo 160 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados para el Estado de Veracruz, sin que durante el plazo concedido hubieran presentado escrito alguno. Por lo anterior, en cada caso se propone desechar las denuncias presentadas al actualizarse el supuesto previsto en el último párrafo del artículo antecitado, dejándose a salvo los derechos de los denunciantes para que, de considerarlo pertinente, presenten una nueva denuncia en términos de la ley de la materia. Finalmente, es importante señalar que respecto a las denuncias similares presentadas en contra de la Secretaría de Salud, este instituto inició el procedimiento de verificación correspondiente por el supuesto uso indebido de los datos personales conforme lo establecen los artículos 157 y 161 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados para el Estado de Veracruz. Es la cuenta, señora comisionada presidenta, señores comisionados. Muchas gracias. Se abre la discusión de los proyectos de mérito, por lo que si hubiera observaciones, solicito se hagan en este momento. Gracias. En vista de que no existen observaciones, solicito a la secretaria proceda a recabar la votación. Con su autorización, comisionada presidenta, recabo la votación en el siguiente orden. Comisionado José Rubén Mendoza Hernández. A favor de los proyectos. Comisionado Arturo Mariscal Rodríguez. A favor de los proyectos. Comisionada Yoli García Álvarez. Conforme con los proyectos de la cuenta, Les informo que los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos. toda vez que han sido aprobados en definitiva, se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que lo notifique a las partes interesadas y dé seguimiento en términos de ley. En virtud de que se han desahogado todos los puntos del orden del día y no existe algún otro que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 12:20 del día 20 de junio de 2018. Muchas gracias a todos por su presencia.